Damos inicio con el devocional Dr. José Félix, con la serie Unción. Un mensaje, una enseñanza e instrucción profética del Dr. José Félix Coronel en voz del pastor Norberto Cruz. Bienvenidos. Capítulo 6, hábitos de un adorador, tema sometidos a autoridad. En Romanos capítulo 13, en el versículo 1, leemos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Libertad sin obediencia es desorden, y la desobediencia sin libertad es esclavitud. Los principios del devocional del día de hoy dicen lo siguiente: David es un gran ejemplo del hábito de sujetarse a la autoridad. Aunque tenemos varios momentos de su historia donde demostró practicarlo, quiero que nos concentremos en uno solo, pues creo considerar que la actitud que tuvo pudo haber sido tocado el corazón de Dios. No solo era un amante de Dios, sino un hijo obediente a su padre. Primera de Samuel capítulo 17 dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David aprendió desde muy joven que por muy alto que pudiera llegar, siempre habría alguien arriba de él a quien sujetarse y rendir cuentas. Sabía que podía ser famoso, muy rico, pero sus padres seguían siendo su autoridad. Practicó el hábito de la sujeción a la autoridad de la casa. Más tarde, después de vencer a Goliat, llegó a ser el jefe de 1000 en el ejército de Saúl, y su actitud le hizo ganarse el favor del pueblo. Luego, al ser promovido rey, David siguió con esa práctica. Siempre fue sumiso al profeta en turno, Samuel en su momento, Natán en casi todo el periodo de su reinado, que por cierto, tuvo que amonestarlo en alguna oportunidad por un pecado grave. El hábito de sujetarse a la autoridad lo habilitó para ejercer autoridad y lo llevó a ser el más grande rey que Israel pudiera haber tenido. ¿Cómo te resulta a ti el hábito de la sujeción a la autoridad? ¿Eres fácil o difícil de gobernar? ¿Tienes a alguien a quien rendirle cuentas? ¿Hay alguien en tu vida que tenga la libertad de confrontarte sin que amenaces con dejarlo? Ahora que sabes que la sujeción te habilita para ejercer autoridad, aplícalo. Toma la rendición de cuentas como un modelo a seguir continuamente. Es recomendable hacer una lista con los nombres de quienes ejercen algún liderazgo en tu vida: pastor, líder de algún ministerio en el que sirves, maestros, jefes de trabajo, directivos del comité de vecinos, cónyuge, entre otros. Revisa tu actitud hacia ellos. ¿Crees que has practicado la sujeción o la rebeldía? Si consideras que tu actitud no ha sido la mejor, te animo a buscarles y a pedirles perdón. Comprométete a hacer los cambios necesarios. La aplicación de la enseñanza de hoy es la siguiente: cuando practiquemos el hábito de la sujeción a la autoridad, seremos habilitados para ejercer autoridad. Sin duda alguna, al recibir esa autoridad, no la usaremos mal, sino que la ejerceremos para bien de nuestra organización y de las personas que están bajo nuestros cuidados. ¿Por qué puedo ser una persona que ejerce autoridad? Porque practico el buen hábito de estar bajo autoridad. Haz conmigo la siguiente declaración de fe: elijo practicar el buen hábito de estar bajo autoridad. Esto me capacita para ejercer autoridad sobre otros. Amén. Oremos. Eterno y maravilloso Padre Celestial, sé que mi primera autoridad es mi Señor y mi Dios, y estoy felizmente de someterme a esa autoridad, que aunque es invisible, puedo percibir que hacerlo me dará la humildad para someterme a las autoridades que sí puedo ver, como son mis autoridades terrenales. Amén. Gracias por acompañarnos en Devocional Dr. José Félix. No olvides que puedes obtener acceso a este y otros devocionales en Facebook, YouTube y podcast. Bendiciones y hasta la próxima.